Todos a esta mesa Life Seekers de miércoles, donde vamos a estar hablando de magia. Hablaremos un poco de estos mundos posibles que pueden suceder a través del imaginar, del pensamiento mágico, de la fantasía, de la literatura fantástica y cómo eso nos da la posibilidad de ser creadores. Y bueno, ¿por qué? Porque no se trata de soñar despiertos para negar la vida, sino de abrir mundos posibles. Que estos mundos sean posibles en la medida en que somos capaces de poder recrear en mundos fantásticos estas posibilidades. ¿Para qué? Para poder volver a la vida. ¿Y por qué volver a la vida? Para poder tener más sentido, pero fundamentalmente más libertad, porque vas a tener más posibilidades de ver otras alternativas que tal vez desde la lógica de todos los días no las podrías encontrar. Que todo esto va a empezar en el juego. ¿Y por qué empieza en el juego? Porque el juego lo que supone es tomar las cosas que existen en mi realidad y ponerlas en un nuevo orden. ¿A qué jugaban? Jugaban a la casita, han jugado pelota, han jugado a policías y ladrones, han jugado a aventureros, han jugado al banco o a la escuelita. ¿Cuáles son estas cosas reales que al ponerlas en un nuevo orden te ha permitido empezar a integrarlas? Y cuando tú estás en este juego, en esta dramatización de la vida, empiezas a integrar experiencias que de otra forma no lo hubieras podido probablemente ordenar, descubriendo lo que se siente y lo que se vive y poderlas poner en una realidad que sí tiene efecto. Y esa es la importancia del juego. María Montessori hablaba de que el juego es una forma de trabajo. De hecho, le llamaba trabajo porque te construye al juego. Y entonces sí nos construimos en todo tipo de juegos. Oye, pero jugar a la pelota, ¿cómo me construye? Te construye cuando estás en un campo de fútbol, en cómo vas a organizarte socialmente con los demás. Y entonces, bueno, el juego es cosas del mundo reordenadas para que tengan efecto en la realidad mientras las descubro y las puedo ordenar para poderlas integrar. Pero eso es juego, María. ¿Y qué con la fantasía? La fantasía se parece a la anterior, pero en la fantasía estás tratando de escenificar al mundo. ¿Y qué es escenificar al mundo? Haciendo una figuración de la realidad. A lo mejor la realidad no es estrictamente eso. Y me encantó esta fotografía porque está figurando la realidad de poder ser un piloto que va volando en su avión, que no es otra cosa que una caja. Acá se toman elementos del mundo que se reordenan. Y a lo mejor siento a mis muñecos, sí puede ser una figuración, pero yo soy la maestra. Y acá estoy tomando elementos para poderlos constituir en una escena que me va a permitir dominar significados. La diferencia entre el juego y la fantasía es que en la fantasía reorganizo los significados. En el juego habilito la vida. Y dominar el significado de las cosas me permite hacer una integración diferente de la experiencia, que me lleva a la posibilidad de después llevar esos significados a la realidad. Entonces, el juego tiene que ver con elementos reales. La fantasía tiene que ver con elementos figurados. En el juego, integro cosas de la realidad vigente y veo el efecto. En la fantasía, propongo significados diferentes que al organizarlos en la realidad me llevarían a poder resolver el enigma que la vida me plantea. ¿Y por qué queremos hablar de fantasía? Porque la fantasía es donde puedo imaginar sin mentirme. Si yo en el juego de la fantasía soy una sirena, no me miento porque en la fantasía sí se vale, en la vida real no. En la fantasía puedo crear sin que tenga yo que asumir unas consecuencias de amenazas o de daños reales. Entonces no me rompo. Y entonces, desde la fantasía,
cuando regreso a la vida, no estoy negando la vida y la realidad en la que estoy viviendo. De ahí la ventaja de la fantasía. ¿Por qué queremos hablar de fantasía? Porque no todo lo podemos resolver mediante la razón. ¿Quién aquí cuando ha tenido un problema no se queda ciclado en seguir piense y piense y piense en la misma cosa y no podemos dormir? Y parecemos moscas contra el vidrio porque seguimos yendo por el mismo camino que queríamos encontrar como solución. Y eso nos va haciendo entrar en algo que va haciendo de esta realidad intolerable una realidad insoluble. La racionalidad per se no nos es suficiente, pero podemos tener otra vía y esa otra vía es imaginar. ¿Cómo imaginas? Pues diría yo que incluso alucinando. ¿Y qué es lo que alucinamos? Pues esas cosas que no existen, pero que podrían existir. Esas cosas que todavía no son, pero podrían llegar a ser. ¿Cómo te imaginas si pensaras hacer un recorrido por la sabana africana? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo sería el olor? ¿Cómo sería la temperatura? ¿Cómo sería el nivel de humedad? ¿Qué tipo de colores observarías? ¿Cómo serían los suelos? ¿En qué te moverías? ¿Qué te encontrarías? Y claro, me van a decir, a ver, María, pues si hay elementos de realidad, si yo me imagino que voy a hacer en la sabana africana, porque pues he visto fotografías y la gente me ha contado, sí, pero aunque ya la conocieras, ¿cómo te lo imaginas? Porque eso no está sucediendo en tu realidad actual. Oye, pero eso no es un juego. No, porque juego sería que jugaras con tu gato y tu perro, aunque los dotes de significados distintos, o los dotes, digamos, no de significados de personajes distintos, pues puedes jugar a que eran el león y la hiena, el felino y el cánido de la selva. Pero eh, no, cuando lo imaginas es algo que no está, pero lo puedes imaginar en tu mente y vas empezando a ver un territorio más amplio que el que originalmente veías. Y te permite empezar a dotar de simbología, de significado, eso que estás imaginando. Y a lo mejor dices, ay, qué padre sería hacer un viaje a la luna. ¿Cómo sería? A ver, me lo voy a imaginar. Tendría que estar pues con este traje de astronauta, tengo que hacer ejercicios por la no gravedad. Para llegar a la luna tendría que ir apretadita en una cápsula espacial. Ay, no, qué claustrofobia, porque lo que me simboliza es falta de libertad. Y entonces puedo ir haciendo simbolizaciones cuando voy imaginando y me pongo en la fantasía, teniendo entonces la posibilidad de crear una narrativa con respecto a una situación real, imaginaria, algo que es intolerable, algo que parece insoluble o algo nada más para la expansión. Y por eso es por lo que queremos hablar de fantasía. Ahora, hablar de fantasía es diferente que hablar de imaginación y que hablar de pensamiento mágico. Y hay muchas cosas que decimos, el pensamiento mágico no es fantasía, no necesariamente. El pensamiento mágico es sentarme a pensar que por el hecho de cambiar la forma como interpreto la realidad, mágicamente la voy a controlar, no voy a verme forzada a ser rechazada para tener esa experiencia y entonces habré logrado salir del problema sin hacer más cosas. Y el pensamiento mágico termina por infantilizar. Esta imagen que les puse aquí me gustó porque se imagina que saca 10 en el examen, que entonces lo contratan y que entonces será premiado. Pero eso vive, sí en una imaginación, pero más bien en esta parte de no tengo que hacer nada porque si lo visualizo, que es un poco la trampa de los vision boards. Si lo visualizo sucederá. No, no es.
El Vision Board sirve para poder encontrar aquellas pistas que requieres para poder hacer que esa experiencia que deseas tener efectivamente forme parte de tu vida vivida. Pero el pensamiento mágico es decir, ay, ya me vi con el melate. El pensamiento mágico sería, no importa que yo no haga las cosas, cara del cielo, el universo está de mi lado. El pensamiento mágico es, Dios proveerá. Pensamiento mágico tiene que ver con, sin que yo mueva nada, ni integre nada, ni signifique nada de mi realidad, ni juegue, las cosas van a ser totalmente distintas porque cambió mi pensamiento. Y esa es la trampa del pensamiento positivo. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de fantasía, estamos hablando de literatura fantástica y estamos hablando de imaginación y de creación, no estamos hablando de pensamiento mágico. El pensamiento mágico es tengo una varita y las cosas cambiaron. No, no, no tenemos hadas madrinas, al menos yo no conozco a la mía, a lo mejor ustedes sí. Pero bueno, el pensamiento mágico versus la fantasía sería que la fantasía tiene que ver con donde yo no estoy buscando controlar la realidad. En el pensamiento mágico hay un control. Dice Maffer, me pasa mucho en las terapias, la gente quiere justo no mover nada, no cambiar nada y que se arregle todo con sus animales. Y es súper difícil, sí. Por supuesto, Maffer trabaja comunicación intuitiva con animales. Para que quienes no la conocen sepan a qué se dedica. Y Maffer, eres bióloga de profesión, ¿verdad? No te estoy poniendo una etiqueta que no es tuya. Bueno, ya me contestará. En la fantasía, desplaza. Sí, sí es bióloga. Gracias, Maffer. Sí, es una bióloga, por supuesto, enamorada de la vida, porque nadie que sea biólogo no podrá amar la vida, sin duda. Pero además, pues se ha dedicado a trabajar con estos, digamos, estos seres vivos que nos hacen mucha compañía, no necesariamente nuestra contraparte humana, sino todos estos que se consolidan con nosotros para conformar estos espacios amorosos con seres vivos en los que nos podemos desarrollar. Bueno. Dicho todo lo cual, regreso a la fantasía. Y en la fantasía estamos haciendo un desplazamiento simbólico a cosas que lo pueden representar, aunque no sean exactamente, con la intención de poder tramitar las cosas. Entonces, por ejemplo, Tolkien decía que él en vida nunca quiso que se hicieran película El Señor de los Anillos, que es una trilogía. No quería que se hicieran película porque él había descubierto, y esto ya se los había yo comentado, él había descubierto que el hecho de que tú leas literatura fantástica puede hacer que tú vayas resolviendo simbólicamente cosas que te tienen atorado en la vida. Y entonces ya habíamos revisado una historia interminable de Michael Ende, y ahí pudimos ir dando cuenta de lo que significaba la ciénaga de la tristeza. Y ahí es donde queda muy claro el tema de la racionalidad de la cual estoy hablando, porque la racionalidad no siempre nos lleva a resolver. Porque cuando atraviesa la ciénaga de la tristeza, donde está totalmente abatido y además pierde a Artax, su caballo, y llega con la tortuga Morla, que de tanto estar sola se habla a sí misma, muy sabia, pero no le da ninguna solución, porque redunda en un pensamiento que rebota dentro de sí misma sin ningún tipo de intercambio. Y entonces la fantasía lo que permite, o el relato de la literatura fantástica, o nuestras propias fantasías, nos permiten movernos a otro lugar que simboliza lo que nos está atorando para poder tramitar eso que no nos está permitiendo fluir, sin que quite de frente lo que yo veo como la barrera, pero sí me permite mirarla desde un ángulo distinto. ¿Qué barrera puede ser? Puede ser mi limitación, puede ser el estar viendo en una sola dirección, puede ser, es que recuerdo que, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, que recién la vi con uno de mis nietos, en La Bella y la Bestia le da la vuelta toda la trama.
Acuérdense que sí, sí es una película, pero Disney no la creó, hay un libro de La Bella y la Bestia, ¿no? Como la bestia, por soberbio, lo convierten en una cosa muy fea que todo mundo rechace, hasta que no descubran que se convierte en alguien bueno, pero tendría que pasar esta barrera y hay que darle la vuelta a la barrera de la cosa que me atormenta para poder encontrar el verdadero valor. Entonces, a través de la fantasía y a través de la literatura fantástica, podemos ir cambiando todos estos simbolismos y nos permite ir resolviendo. Ahora les traje a Narnia y por ahí les mandé un pedacito, una muy breve síntesis de uno de los libros, porque además, bueno, digamos que la serie completa es espectacular y leerlo es maravilloso, como todo. Mm, Creo que a veces vemos primero la película y después leemos el libro, pero cuando leemos primero el libro, pues ya descubrimos que a la película le falta. Sin embargo, si no lo han leído, bueno, cuando menos vean la peli, y esta es la película de El león, la bruja y el ropero. ¿Y por qué es el león, la bruja y el ropero? Porque, bueno, los protagonistas va a ser un león que es Aslan, por si están familiarizados, habrá una bruja, que es la reina de las nieves, o una reina de las nieves, una modalidad, y el ropero, que ahorita vamos a ver qué es. ¿Qué pasa con estos niños que están viviendo? Están viviendo la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, también El Señor de los Anillos es escrito durante la Primera Guerra Mundial. Supongo que la devastación que se vivió era intolerable. Y esta historia comienza cuando estos niños son mandados a la campiña porque si siguen viviendo en la ciudad vivirán muerte y destrucción y nadie los podrá cuidar ni salvar. Y llegan a esta casa, que es una casa que pues no los acoge, no se sienten cómodos. Y de pronto la más pequeña de todos ellos, estos niños son evacuados, son expulsados de su hábitat común y corriente, donde se encuentran un ropero que no es para escapar. Cuando abren el ropero entran a un mundo mágico, este mundo que se puede explorar. Es un mundo conocido, pero no es el mundo en el que viven, porque afuera no está nevando, pero está nevando adentro o pasando el umbral del ropero. Y llegan a este mundo donde no todo es maravilloso, no es como que llegaron de verdad a caer en blandito después de todos los horrores que vivían allá afuera. Llegan a un lugar donde lo que van a poder hacer o lo que van a vivir o atravesar es traición, donde están desplazando simbólicamente lo que ellos viven en el mundo de afuera a este universo que aparentemente los acoge. Están viviendo culpa. Bueno, traición también de uno de los hermanos, el hermano chiquito, acuérdense que traiciona a los grandes. La culpa de estar en un lugar donde podrían tener mejores acciones, pero no están pudiendo, el super yo los está persiguiendo, van a vivir castigos de todo tipo, porque cuando el chiquito traiciona a los hermanos y se va con la reina de las nieves, pues también dice que era el príncipe, pero le ponen unas maltratadas espantosas. Y vamos a poder ver a través de este tomo de El león, la bruja y el ropero, vamos a poder ver sacrificio, donde hay sacrificio de humanos, pero hay el sacrificio de Aslan también, donde hay guerra, donde hay que luchar para poder restaurar el orden. Entonces, el ropero es el umbral, que es la entrada al mundo de fantasía, donde en la fantasía se desplaza simbólicamente lo que ellos están viviendo afuera para lograr crecer, porque ya son grandes, se vuelven adultos dentro de Narnia, cuando viene la batalla final y vuelven a pasar por el ropero, pero habiendo restaurado el orden en Narnia. Y la fantasía entonces crea un espacio donde no vas a tener que conflictuarte con el super yo, porque tú en la fantasía estás creando lo que quieres y la intención es que puedas ensayar decisiones sin quedar aniquilado. Esa es la función de la fantasía. Y entonces, pues cuando ellos regresan a su mundo, todo lo que vivieron en la fantasía de Narnia los habilitó para la vida. ¿Ustedes creen que los habilita en todos los
ensayos mentales que tuvieron que hacer de cómo resolvían todas las problemáticas de más allá del ropero y regresan y cruzan el umbral del ropero en cuerpos de niños pero con mente adulta. No es muy diferente de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl o de La vida es bella. Y Tolkien con El Señor de los Anillos. Quién es Mordor? ¿Quién es este ser que aparentemente es un ser malvado? No es un mal externo. En realidad es lo que habita dentro de nosotros. Es el odio que tengo adentro, el resentimiento con el que me vivo, que no me lo perdono. O sea, mi super yo no me va a permitir ser esa fea persona que siente estas cosas. Entonces no hay forma de que yo lo pueda tramitar y lo tengo que proyectar en el afuera. Es el mundo de de la compulsión, del poder, pero es un poder que no me lleva a ningún lado y de pronto, ¡wow! Aparece el anillo. ¿Y el anillo qué es? Te promete que vas a ser fuerte frente a todas estas cosas. Ni te preocupes. Tú vas a poder dominar a todos. Vas a poder tener control sobre todas las cosas que te amedrentan y te lastiman. El costo es convertirte en el Gollum, my precious, y acaba con tu identidad del anillo. Termina por aislarte, termina por cambiar tu naturaleza y corromperte. Y entonces el verdadero viaje que inicia Frodo es poder no ser seducido por el anillo, porque terminaría como el Gollum, sino poder atravesar, vencer a Mordor sin convertirse en él. Y entonces cada vez que abres un libro de cuentos o cada vez que juegas a que yo era el malo, ¿eh? Y entonces ustedes eran los buenos, pero yo era Gatúbeda, ¿no? Ese tipo de fantasías me permite encarnar todas estas cosas en un espacio donde estoy a salvo para poder descubrir qué se siente vivirlo desde ahí y cómo no necesitaría vivirlo, porque puedo ser mala. Y después no me van a meter a la cárcel, ni me va a encontrar Batman ni Robin tampoco. Lástima. En la fantasía, entonces, no vas a ser el héroe, no siempre vas a ser el héroe en la fantasía, y por eso les traje aquí a Frodo, pero puedes seguir siendo humano. También puedes ser mágico, pero puedes regresar a ser humano. Y no es una inflación narcisista, sino es un rol que si permaneces humano en la fantasía, te va a permitir llevarte mucho aprendizaje a cuando regreses a la vida real, donde en esta en particular, Frodo no era invencible, bueno, el Númenor, Aragorn, era mitad gnomo, mitad humano, y entonces vivía muchos años siendo muy joven, pero deberíamos de ser Númenor todos nosotros, ¿no? Que alguien nos dé la clave para convertirnos en mitad elfos y mitad humanos, porque pues, así vamos a vivir muchos años. Pero era medio indestructible. Definitivamente Gandalf, cuando era Gandalf el Gris, pues fue destruido por Murdoch, que es un nigromante, su nigromante, y también tiene una parte simbólica ahí para después de ser derrotado por lo peor que vive adentro de él, surge como el ser sabio que es Gandalf the White, que es un mago muy poderoso. Entonces hay una parte súper interesante. Frodo tampoco es carismático, pero aquí el aprendizaje es logró cruzar, no se corrompió y lo que lo salvó no fue su fuerza, fue su persistencia. Los mitos también nos llevan a la fantasía. ¿Y los mitos qué tienen de importante? El mito tiene como función reflejarnos. ¿Y cómo nos refleja esto? ¿O cómo nos refleja Sísifo? ¿O cómo nos refleja Pandora? ¿O Eco? ¿Cuál les gusta? Y se vale ir y revisitar a lo mejor cualquiera de los mitos.
Porque en los mitos le está pasando al otro, entonces no te está dictando una regla moral como la fábula, no te lo está explicando, pero sí te hace verte espejeado. Y existen, porque son cosas que viven en nuestra fantasía o en nuestro psiquismo como humanos. Los mitos eran la forma de poder subsanar la angustia frente a algo incontrolable, donde lo que podíamos encontrar es que podíamos salir avante. Y aquí la pregunta es, ¿hay alguna realidad hoy que te esté quedando grande? ¿Qué te daría aire? ¿Qué fantasía te permitiría? Ojo, no pensamiento mágico, fantasía. Te permitiría decir, ¿y qué verdad te permitirías llevarte de vuelta a tu vida diaria a partir de esa fantasía vivida? Porque en todo este uso de la fantasía vamos a regresar a la realidad. La fantasía se convierte entonces en un espacio, a decir de Winnicott, un espacio para poder pasar de un lugar al otro y es por tanto un espacio transicional entre una realidad y un deseo, que generalmente la realidad y el deseo son opuestos y antagónicos. Y en la fantasía te le vas a poder escapar al super yo para poder ser todo lo que no eres. Ahorita me acordé de esta caricatura donde, no era caricatura, era una serie de televisión, a ver si alguien de ustedes se acuerda, donde era una niñita y que de repente en la vida real estaba funcionando con algo, pero de pronto lo que ella pensaba se convertía como en una de estas, como en los cómics ponen las ideas de las cosas que no se dicen, como una nubecita, donde estaba sucediendo la imagen real de lo que quería hacer, aunque acá se portaba muy cool y acá estaba matando a la mamá, golpeando al hermano, aventando la sopa, pero acá se comportaba muy bien. ¿Alguien se acordará de esa serie de televisión? Ok, bueno, es el nombre de la niña, pero realmente es que no me acuerdo del todo. Pero bueno, entonces en la fantasía, en estas dos cosas que compiten, podemos entrar en un espacio en el que voy a poder acordar o concordar las cosas y voy a poder, ay, tomar un respirito. Porque, a ver, le quiero aventar la sopa en la cara y me lo estoy imaginando. Y me imagino, ay, qué padrísimo sería. Y lo que la desconcertaría y cómo me gritaría. Y yo le diría, pues es que no más, ¿no? Pero en la realidad, ay, está muy buena tu sopa. Me da un espacio. Pero ese espacio, ¿para qué? Para poder observar, para poder ver otras alternativas a través de, ay, no, hombre, estaba jugando. O sea, con ganas de tirarte la sopa encima, ¿eh? No, estaba jugando, es una broma. Pero también en el juego y en la fantasía puedo estar ensayando. Lo más importante sin que eso me destruya. Donde yo no me niego, me estoy dando la oportunidad de ser y me construyo sin romperme. Bettelheim, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que ese ya lo leyó Carla por ahí, presenta los cuentos. Y esta presentación de los cuentos, la forma como los analiza nos permite eh, reconocer que gracias a lo que sucede en el cuento, puedo como reorganizar referentes. Mm, ¿qué- ¿Quién aquí ha creído que es Cenicienta o quién aquí ha negado que se ha sentido la madrastra o la hermanastra? Son partes internas, pero también me quiero deshacer del de aquí afuera. ¿Quién es la caperucita? Es mi parte inocente, naive. ¿Y quién es el lobo? Es mi parte predadora, pero manipuladora. ¿Y quién es la abuelita? Es esa parte que se deja caer y que me va forzando a hacer cosas que me ponen en riesgo. Pero entonces, ¿quién es el cazador? Y entonces voy buscando
la interpretación es individual, que por eso decía Tolkien que hace una reparación del mundo interno, esto de la literatura fantástica. Y Bettelheim decía que el cuento no es para educar, igual que el mito no es para educar, la fábula sí educa, el cuento y el mito no. Los cuentos para lo que sirven es para poner en orden tu mundo interno. Y que aquella tesis que les decía yo que había dirigido sobre cómo la literatura fantástica lograba hacer reparaciones, sobre todo de reorganizar a Tánatos, estas ganas que tengo de destruir aquel que me está limitando y que no me atrevo porque me siento Hulk y entonces lo reprimo. A través de los cuentos puedes darte cuenta de que está justificado el tomar una ruta diferente. Los cuentos entonces me permiten proyectar conflictos. Y entonces, pues yo me quiero deshacer de la bruja de Hansel y Gretel, pero la bruja de Hansel y Gretel es la parte que se devora lo bueno de mí, que es la que ve lo bueno de mí, pero se lo devora después de que mis papás me abandonaron. Mis papás me abandonaron porque yo no era valioso. Y la bruja ve valor en mí, pero para devorarme. Entonces, podemos ir viendo, ¿y quién es la bruja? Bueno, lo que sea. Me permite tramitar el miedo, el sentirme abandonado, les decía yo, el Hulk, y la rivalidad. ¿Por qué me estaré yo peleando con el otro o por qué no tengo ganas de hacer las cosas? Sin dar respuestas racionales, pero nos da imágenes. Y estas imágenes que conforme, aunque no esté no, ilustrado el libro, si no está ilustrado no importa, vamos de cualquier manera haciendo como las imágenes mentales. Y entonces a partir de esas imágenes, simbólicamente estamos resolviendo lo que el superyo no me dejaría resolver. Es de alguna forma también cercano al tema de los sueños, lo que sucede con la fantasía. Y el cuento es como que me pudiera decir, es lo mismo que los arquetipos de las diosas como Kali. Sí, exactamente, Mafer. El personaje es el que te permite reflejar, entender y sanar. Exactamente. Sí. De ahí la importancia de todos estos espacios de fantasía. El mito, pues los monstruos, son miedos no elaborados. Hasta en Monster Inc. lo podemos ver. Los dioses son potencias, son estas partes de tu fuerza que no te atreves a integrar en tu capacidad humana por miedo a destruir a alguien más. Y el viaje te permite madurar. Es el héroe que es un personaje normal y es, a fin de cuentas, una persona X que sí se puede atrever a atravesar una crisis sin anestesiarla. Entonces yo sí puedo anestesiar mi problema, a lo mejor de relación, o mi problema de inserción, o mi problema de vocación, lo puedo anestesiar. Pero si lo simbolizo en cualquiera de estas posibilidades fantásticas, no pensamiento mágico, sino de fantasía, entonces puedo dilucidar formas de resolverlo. Y los mitos y los cuentos nos dan ideas también. Y este hombre es un tipo muy interesante, se llama Joseph Campbell. Escribió El héroe de las mil máscaras, que en realidad eres tú, el psicoanálisis del mito. Y se los traigo por si en algún momento se nos antoja poderlo poner como libro a ser leído en las mesas de Life Seekers, porque es un libro súper interesante. Y esta es una cita de él, que cuando tú tienes esta posibilidad de ser todo esto, terminarías por tener el privilegio de convertirte en quien realmente eres. O sea, atreverte a atravesar sin anestesiarte, pero no se trata de que te desangres en la realidad, sino que generes un plan desde la fantasía que puedas bajar a la realidad, sería la forma de poder ser auténticamente tú. Bienvenida, Denise. Y para Freud, ¿de qué sirve la fantasía? ¿Y por qué es una puerta al deseo?
y una posibilidad de creación. Bueno, se soltó todo. La fantasía es la continuación del juego infantil, donde estoy tomando, está transformado y está transformado en tanto que este juego infantil a donde me llevaba era a donde estoy corrigiendo la animación de la diapositiva, perdón. Y ¿por qué transformado? Porque sí estoy tomando en consideración elementos de la realidad, pero estos elementos de realidad los estoy teniendo o los estoy proponiendo desde un lugar desde el cual además puedo ponerme a imaginar. A ver si ya se corrigió. Ahí está. Donde puedo tomar elementos de la realidad para recombinarlos. Y en esa recombinación, de alguna manera fantástica, pero en estas cosas que tendría yo en mi cabeza sobre cuáles serían y por qué me sentiría feliz en ese escenario y cómo podría implementarlo, es este transitar por cosas que me resultan insoportables o que me desbordan, creando estrategias e imaginando escenarios posibles de lo que estoy haciendo es poder encontrar elementos, sí, de la realidad en una fantasía que me lleve a reelaborar esa realidad insatisfactoria. No para negarla, y entonces no me evado, sino voy construyendo estos escenarios. No elimino el deseo de que ya no soporto esto, el deseo de que quiero que te desaparezcas, el deseo de cómo quisiera que fueras parte cotidiana de mi vida, cómo quisiera poder tener el cuerpo fantástico que quiero, o la cuenta de banco que siempre soñé, o el conocimiento, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué cosa es una realidad intolerable que podría habilitarse, no negándola, pero sí pudiendo incluir el deseo de manera que no destruya a nadie? Porque muchas veces nos detenemos de hacer algo porque sentimos que vamos a destruir algo. Por eso les digo que va más por el lado de que Tánatos no nos deja como vivir mucho. Y la imaginación me permite empezar a elaborar la pérdida de qué pierdo con lo que pierdo, de lo que tenía que ya no tengo, pero sigue siendo y siempre será, aunque ya no sea presente. Perdón por el trabalenguas. Y entonces, todo esto se convierte en el fundamento de la creación. ¿Por qué? Porque cuando yo imagino el deseo en forma simbólica, cobra vida, tiene espacio y dejo de negarlo. Y entonces la base de la creatividad es haberle dado rienda suelta a mi deseo, sea eros, tánatos, cargado por ambos, me da igual, pero que tenían conflicto con el superyo y encuentro los medios como esa realidad es posible. Y entonces, a partir de ese momento, puedo regresar a mi vida cotidiana. La fantasía entonces se convierte en todo el potencial creativo. Y dice Freud en uno de sus artículos, es como el poeta. Y el niño es un poeta que siendo chiquito elabora esas realidades donde todos nos regocijamos en un mundo que no existe, pero que nos invita a poder vivir una vida completa. Después les paso el artículo si lo quieren leer, son 4 páginas muy psicoanalíticamente escritos, muy Freud, pero es en una parte en donde es más literato que investigador o que psicoanalista. Y entonces, pues fantasear no es para evadir, sino es para crear una escena donde el conflicto sucede. Esa parte que es irreconciliable entre el deseo y el superyo, ¿cómo los traigo y los combino y suceden? Y eso no me aniquila ni destruye a nadie. Y eso entonces empieza a darme la pauta de que sí hay salida. Y entonces no todos los problemas se resuelven a través de la razón.
el juego y la fantasía y la imaginación me llevan a estos espacios de prediseño de mi realidad, creando una realidad posible desde mi propio ensayo. Y entonces, no es crear cosas, sino dotar de sentido, darme los permisos, encontrar los fundamentos sin pelearme con los recursos que tengo y convirtiéndose en un respiradero psíquico. ¿Qué no es la fantasía? No es sentarme a ver la tele. ¿Qué no es sentarme a scrollear? ¿Qué no es irme a hacer algo para matar el día? ¿Qué sí es la fantasía? Tener este valor de enfrentar a mi nigromante, reconociéndome como alguien que no tiene los tamaños. Y mi nigromante es cualquier cosa que me destruya y es mi antítesis, que puede formar parte de mí porque acuérdense que hay proyecto en todos los diferentes personajes. Y entonces, en esta imaginación, tomo decisiones. Ahorita me acordé de hace muchos años, que yo decía, ay, ¿cómo será ser princesa en Buckingham? ¿No? Y eso estaba de moda, esto de las princesas, estaba la princesa de Mónaco y estaba Lady Di y había todas estas cosas. Y empecé a darme cuenta que no tenían vida y que además siempre tenían que estar, pero flaquitas, pero paradas, pero empacuchadas, pero que no podían ni pestañear ni jorobarse y si tenían ganas de ir al baño aguantarse y no podían tomar agua si querían. Y dije, no, no. Y entonces es una realidad. Bajado a la realidad, no quiero ser princesa. Y ya sé que está como muy absurdo lo que acabo de decir, pero para eso sirve un poco la fantasía y la imaginación. Y en todo caso, no elimina la realidad, la fantasía adulta, sino la vuelve habitable. ¿Qué pasó con Narnia? La fantasía creó un espacio donde no hubo castigo del superyo. No había adultos en Narnia. Fueron enfrentando sus propias consecuencias directamente de la traición, de la culpa, de la falta de cuidado, de la impulsividad, de la aceptar la manipulación. Y entonces las cosas pasaban porque era la consecuencia lógica. No están atravesados por el super yo, están atravesados por la lógica. Y en Narnia se puede echarlo a perder, se puede traicionar, pero también se puede reparar para crecer. Y cuando regresan al mundo real, insisto, son los niños que fueron evacuados por la guerra con una mente de adulto de de las décadas que vivieron como adultos en Narnia. ¿Y qué con Tolkien? Bueno, pues que el mal no se vence con el pensamiento mágico o con el anillo, se atraviesa poniendo límites, se atraviesa renunciando y se atraviesa acompañado, en comunidad, acompañado de otros, donde resonamos o tenemos una búsqueda igual, acabar con el detractor interior. ¿Y cuál es el resultado? Que este héroe, que no es grandioso, pero sí es persistente, termina por poder irse en esta barca de la vida infinita después de haber cumplido con su misión. El potencial no nos vuelve héroes, el potencial creador, pero sí nos hace capaces de seguir caminando y explorando nuestros mundos. Y después de un viaje de magia, pues volver a la realidad. La fantasía lo que nos deja es un giro de sentido. Lo piensas desde un lugar distinto. La fantasía no es evadir, es poderte preparar
para crear desde una escena donde el conflicto puede vivirse sin ser aniquilado, la posibilidad de resolverlo. El potencial no elimina la realidad, la vuelve habitable. Y hasta aquí hablar de fantasía. ¿Quién quiere irse a la fantasía? ¿Qué cosas no son del todo habitables hoy? Y tal vez acudir a esta ensoñación diurna nos dé otro lugar. Denise, querías decirnos algo. No se deja ir. Ya, sí, no, no, no podía. No, te iba a contar así cosas que me acuerdo muchísimo que hice innatamente, sobre todo con los niños, pero que me hace pensar muchísimo que lo solía hacer, aunque se me fue perdiendo la alternativa. Pero yo me acuerdo muchísimo que sobre todo mi hija, al despertar me contaba sus sueños y no siempre eran buenos, o a veces estaba así como no, no me quiero despertar porque esto está horrible o esto está inconcluso. Y de repente entonces siempre dijimos, pues no te levantes de la cama hasta que termines el sueño como tú quieras. Termínalo, no te levantes, cierra tus ojos y decide exacto todo. Así, borra la parte que no te gustó y rehazla. Y hasta que no termines de hacer el sueño exacto como a ti te gustó, no abras los ojos, no te despiertes, no te levantes. Y era como un juego que teníamos o como esta, se vale cambiar todo el final, pero me acordé muchísimo. Y también me acordé muchísimo de la experiencia que tuvimos de películas reales. Creo que se me hace un poco más difícil que lo que se me hizo o la sensación que me dio cuando hicimos la película de Los Guardianes. Es tan caricaturesco que te filtras facilísimo y cuando lo hablamos contigo, como que para mí era muy fácil ver todas esas partes porque como no causan conflicto, de alguna manera es muy fácil, pues eso, meterte en esa fantasía y de alguna forma conciliarte, ¿no? Con cada uno de esos personajes. Entonces me gustó mucho todo lo que dijiste. Narnia fue una de las películas que más vimos miles de veces los niños y yo. No le había dado ese sentido, pero tienes mucha razón. Parte de lo que Narnia tenía es que no todo era, o sea, al final terminan bien, pero sí pasa, sí se permite muchas cosas pasar adentro de una película para niños. Había muchísimas cosas como que no tienen, o sea, tienen todo el sentido en la realidad, pero pensadas como, ay, no, ¿cómo va a ser eso el hermano? Ay, no, ¿cómo va a pasar eso? Porque es como muy fantástica, pero a la vez pasan muchas cosas terroríficas, pero terroríficas de lo realista que son. No es como la bruja, no sé qué, o como un malvado que no existe te atacó, es como justo lo que estás diciendo, cosas que sí pasan, entonces era como, ay, 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 pero bueno, tenía como final feliz o como esta parte en donde todo se enderezaba. Pero fue súper interesante para mí esta mesa, porque yo creo que a veces cuando nos vamos volviendo adultos, sin querer te vas negando esa posibilidad. Gracias, Denise. Monique, Carla. Sí, de hecho esa era mi duda de lo último que acaba de decir Denise, o sea, uno como adulto, ¿cómo le hace? O sea, claro que pues sí te puedes leer los libros, pero pues es que en práctica leerlo más, imaginarte más, porque yo como que no lo tengo y de chiquita, pues obviamente sí, las películas y algunos libros, pero no creo que lo desarrollé tanto. Y bueno, ahora pues sería algo como que practicarlo más. O sea, sí, por ejemplo, cuando me gusta más leer libros de historia o de alguna biografía y los fantásticos me como que me pesan un poquito porque siento que ¿dónde está la realidad aquí? ¿No? Eh, entonces, sí, mi duda es cómo, ajá, cómo poderlo desarrollar un poquito más. Y la otra es, fuera de los libros que ya son como los clásicos, cómo poder detectar buenos libros para los hijos. Me imagino que es un poco ver el trama, ¿no? Que no sé, bueno, lo que nos explicaba es que está el problema y al final eh, pues lo logran acomodar. Sí,
A veces pienso que, y esta es una posición personal, pienso que pensamos que la crueldad tendríamos que sustraerla de la realidad de los niños. Pero es una forma de mutilar la realidad también, ¿no? O sea, porque cosas pasan. Ahora, tampoco hay que exponerlos a una violencia sin sentido, pero entonces no es una violencia que los violenta sin sentido porque hay un final feliz. La película de los guardianes, el Coco, es una forma también de hacer una proyección ahí. Podemos irlo viendo con las películas, aún a pesar de las transformaciones que hizo Disney en las películas, hay cosas de una profunda crueldad. La de Raya y el último dragón, algo así se llama. Qué peliculón tan bonito, que es de las nuevas. No sé a qué libro pudiera referirse esa película, pero también tiene mucha dureza. La niña se queda huérfana, la tía mata al papá, o sea, sin la crudeza de la Cenicienta original que se corta el talón para que le quede la zapatilla que trae el príncipe y el príncipe va en el camino y se le está sangrando la pata, esta no es, ¿no? La que se corta el dedo para que le quede la zapatilla, pues esta tampoco era, porque le dice el pajarito de la rama. Entonces, el cuento original es muy crudo, pero el cuento original también permite vertir la parte mala mía. Entonces, o sea, yo soy el lobo feroz y soy el cazador y soy Caperucita y soy la abuelita y soy la mamá de Caperucita que quién sabe dónde tiene la cabeza, porque manda a Caperucita que atraviese el bosque donde está el lobo feroz para llevarle comida a la abuelita que está de inútil. No hay ningún adulto que acompañe a Caperucita y luego la viste de rojo, ¿no? Entonces, hay un montón de simbolismos más allá de los que pueda plantear Bettelheim, ¿no? En cualquiera y estas los podemos ir pensando cualquiera de nosotros en los términos que quieran. Esto de, al final, ay, Marina, la sirenita, sí se casó con el príncipe, ¿no? La sirenita original, por necia y actuar en contra de su naturaleza, se convierte en espuma. O sea, vendió su vida por un amor imposible que no la iba a reconocer. O sea, cuando vemos dónde resuena, entonces a veces no sé si también vivimos tristemente esta época en la que no lees cuentos de princesas, ¿no? Porque Disney le hizo la vida imposible a todas las mujeres de esta época. No, qué rico me voy a poner a leer, ¿no? Uno de los libros que a mí me gusta, La historia interminable para adolescentes, pero que se recomendaba mucho para niños es El Hobbit, porque habla de una realidad alternativa de los pequeños, donde el mundo de los pequeños es un mundo suficiente y donde hay inocencia y hay disfrute y no hay maldad. Entonces, hay mucho de la literatura clásica, claro, acuérdense que Tolkien es del siglo XX y para mí es el mejor literato del siglo XX, no solamente lo digo yo, lo dicen muchas personas. Yo diría revisitar la literatura fantástica. Les encantó leer Momo, Car, es literatura fantástica. Y está llena, llena de simbolismos, Momo. Sí, sí, Mafer, es padrísimo. Yo amo a Momo con sus pies negros como el carbón y su sencillez y estar conectada con la vida. Em, donde también no es una gran heroína y sin embargo lo resuelve todo. Es una niña que además es huérfana de entrada, ¿no? Denise. Ay, María, es que ahora que estás diciendo eso, sí, sí me importa tantito. A ver, espera. Cuando leas, hagas fantasías, lo que sea, la historia. em, es interesante hagas la historia, pero tú eres cada personaje, de lo que leemos, de lo que vemos, de todo. Tú cabrías dentro de cada personaje. Entonces, por lo general te vas a identificar con uno, o casi casi como de chiquita pido ser, entonces ya, pide ser o lo que quieras. Pero, y ya, disfrútalo. Pero en términos como de un ejercicio de, va, o sea, voy a vivir esta fantasía, ves cada
ves cada personaje y tratas de alguna manera de ver cómo, ajá, ¿me ayudas? ¿Me ayudas explicando un poco eso? No, lo que es maravilloso de la literatura fantástica es que no te tienes que forzar porque sería meter la racionalidad. Está construida Ah, por eso Tolkien no quería que la hicieran película, porque decía, cada quien tiene que imaginar al Ent y cada quien tiene que imaginar a Aragorn y cada quien tiene que imaginar a los jinetes y cada quien tiene que imaginar al nigromante, a Murdoch. O sea, los tienes que imaginar, porque en ese espacio de la imaginación es donde vas entrando por debajo del agua, así como tú dices, con los guardianes entré derechito sin cuestionarme. No te tienes que cuestionar, no se cuestiona en nada. La literatura fantástica tiene esa magia. Pero sí sería el ejercicio, Carla, cuando de pronto sabemos que cuando podemos imaginar escenarios probables, eh, a ver, aquí, sin que levanten la mano, nada más lo suelto para que lo piensen. Aquí alguien se ha angustiado de una idea que no va a realizar porque los convierte en personajes muy malos en la vida. O sea, todos. Y entonces a veces no queremos entrar ahí, a ver, ahí sí puedes decir, a ver, no, 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 no. Y decimos, control Z y no sé cuántas cosas decimos, ¿no? O sea, delete, 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 o negamos el pensamiento porque nos da miedo. ¿Y qué pasa si decimos, claro que tengo ganas de hacer eso? Y ahí sí podría yo razonar, ¿por qué lo querría hacer? Porque me siento agredido, porque me siento que estoy topando con pared, porque me siento incapaz de expresarme. ¿Qué es lo que me está ahogando? Porque nos volamos a la fantasía, porque nos estamos ahogando. Ahora, ¿por qué tenemos esta compulsión? Porque tenemos muy a la mano distraernos con todo lo que es el scrolleo. Y entonces es muy fácil ver las vidas de otros con las que no me puedo identificar, pero resulta que sí te identificas a lo mejor con pues como lo que nos dijo Maffer con Kali. Kali es la diosa de la destrucción, la diosa hindú de la destrucción, es la que tiene muchas manos, es la diosa de la muerte, ¿no? O me identifico con el cuento de la Coatlicue, ¿no? Que fue aventada y despedazada, la arrojaron de la escalinata del templo mayor, ¿no? O sea, porque te lo imaginas y hay cosas que se reparan, ¿no? Entonces, el poder entrar, oye, pero ¿y si lo que quiero hacer es leer una novela? No sé el nivel de las novelas, qué tanto se puede jugar con esta reparación, porque hay como figuras más reales. O sea, si leemos El amante de Lady Chatterley, pues a lo mejor decimos, ¿dónde se consiguen esos jardineros? Para que vengan a mi casa y les doy 15 minutos 15 días para salir de mi recámara, ¿no? ¿Leyeron El amante de Lady Chatterley? ¿La han leído? Es una novela romántica de una mujer súper victoriana y de hecho es de la época victoriana la novela, es de finales del 19 la novela. Son novelas de amores, ¿no? Que sí tienen pues muchos rasgos de fantasía. Jackie, ¿querías comentar algo? No. Sí, Monique. A ver, yo me quedo con la duda. Entiendo perfecto que la invitación es a hacer lecturas fantásticas porque eso nos ayuda a reacomodar nuestra realidad. Pero me confunde si la invitación también es a fantasear en nuestra vida diaria, pero ¿cómo, o sea, cuál es la diferencia entre fantasear y rumiar? O sea, eh, o En la, sea, en la rumiación estás dándole vueltas al problema insoluble. Es el bucle del cual hablaba yo en la primera diapositiva. Y en la fantasía es siéntate. Si todo fuera posible, ¿cómo lo harías? No, es que me cae que lo que haría sería irme de viaje a la playa y mandaría a todos al diablo. Ay, qué rico, ¿te imaginas? El ese mar, tipo de fantasía reacomoda. claro, porque te ¿Oh? da te da un respiro. Y otra pregunta, ¿qué hay?
yo no soy muy fan de la ciencia ficción y, por ejemplo, mi esposo lo odia. ¿Eso es un tipo como de mecanismo de defensa o nada que ver? Es que de ciencia ficción a ciencia ficción. Si me dices, la Guerra de las Galaxias, pues es un cuento de hadas. O sea, al final es un cuento de hadas. ¿Saben, por ejemplo, que es algo que fue una fantasía llevada a la televisión y es actual? Y eso fue lo que la hizo tan, tan, tan viral. Game of Thrones. Todo es simbolismo en Game of Thrones. O sea, hay como esta parte donde, ay, es que al otro, mira, yo lo atravieso y lo destazo, me cae que sí. Y está pasando allá. Esa no la he visto. No, yo tampoco, Mafer. Vi el primer capítulo de Game of Thrones y en el momento en que un cuate le arranca la lengua en vivo a otro, pero además es explícita la escena, dije yo, ¿qué necesidad tengo de estar viendo destripados aquí? Por eso hablé de los destripados. Entonces, este, está como divertido esto de imaginar, pero sobre todo es como, a ver, voy a volver al punto de la fantasía de que me voy a la playa y los dejo a todos solos. ¿Y qué harían? ¿No? ¿Y eso cómo me hace sentir a mí? ¿Qué parte de eso no estoy haciendo yo y por eso me estoy ahogando? Y entonces en la fantasía construyo sin pegarles de gritos de, ¿quién demonios se va a encargar de lavar la ropa de esta casa porque yo ya no? Es, no puedo cargar con todo. Y además los estoy haciendo inútiles a todos en esta casa. Y entonces sí puedo llegar y decir, oigan, ¿qué creen? Aquí, el día que no haya quien lo haga, pues ustedes no van a saber. Y eso es negarles la posibilidad de ser hábiles para la vida. Y mi chamba es ser guía de turistas. Así que vénganse para acá y aquí les voy a enseñar cómo es que se usan las cosas. Y todo de haberme escapado en la fantasía a la playa de mi predilección y sentir cómo estaba yo tirada en la playa, mirando las olas con esta brisa deliciosa, este aroma a sal, arena en la piel, un coquito o la bebida de su predilección. ¿Y cómo me siento ahí? Ay, pues relajada, feliz, pero ¿por qué estoy tan abrumada? Por esto y esto y esto y esto. ¿Qué sí puedo arreglar de ahí? Y ya no lo estoy rumiando y no me ciclo. Si tengo cuestiones como es que la gente no me invita a sus cosas, soy excluida, ¿no? ¿Qué fantasías se podrían generar si son excluidas? Pues pueden jugar a la Cenicienta y entonces llegaban las cosas y te impedían llegar, pero ¿por qué? ¿Por qué a la Cenicienta no la quieren llevar al baile? Porque opacaría a los demás, ¿no? Y si te están excluyendo porque no se sienten afines a ti, porque sienten que ahora sí que tu brillo los opaca. Entonces, por ejemplo, una buena fantasía sería, sí, claro, y entonces yo voy a hacer mi fiesta y voy a invitar a todos y va a estar increíble y a ella no la voy a invitar. Esa, o sea, eso acomoda. Claro, ¿Mm? porque te da la libertad de no ser la excluida, de devolverla, Karma is a bitch, ¿no? Y a lo mejor ni haces la fiesta. Entonces, la fantasía, a ver, no es pensamiento mágico. La fantasía permite crear escenarios posibles que no van a aniquilarme. Y cuando regreso del sueño fantástico, porque atravieso el ropero de regreso, traigo un montón de experiencias de lo que pudo haber pasado para implementar una. ¿Sí le suena? Ahora, como todo lo que hacemos en Life Seekers, no le busquemos el ombligo a las hormigas. Es decir, no porque estamos hablando de esto, entonces ahora váyanse a comprar todos los libros de literatura fantástica
clásicos y entonces se van a poner a leer, porque si se lo ponen a leer, entonces su vida mágicamente va a cambiar y va a ser miel sobre hojuelas. No, eso es pensamiento mágico, sino hablar de la fantasía como esta posibilidad que no queremos alejar de nuestra vida y que se vale incluirla y que cuando nos sintamos abrumados hay que fantasear. ¿Cómo lo aplicamos en la vida? Pues como lo que dijimos ahorita, ¿qué otra cosa les ocurre? Ay, odio cocinar todos los días. Y entonces, qué padre sería tener, ay, sí, una cocinera de estas mágicas, así como de cuento, ¿no? Que trajera una como varita mágica. Y entonces, ¿qué le pediría que me hiciera de comer? ¿Qué cosas me gustan? Ay, sí, no, mira, eso porque me dan un montón de flojera hacerlo. Digo, a título personal, amo los chiles en nogada, los chiles rellenos, odio capear cosas. Entonces, que alguien me los haga, para mí está fantástico, ¿no? Y entonces yo reconozco, sí, yo quiero que alguien haga los chiles rellenos y los haga capeados. ¿Cómo podría hacerle? Ya en la vida real, porque pues eso le pediría a la cocinera mágica. Hay unos buenísimos que venden capeados en el Costco que están espectaculares, rellenos de queso. Les paso el tip por si quieren saberlo y si no, no importa, ya se los pasé. La otra es conseguirme una cocina económica donde los hagan. Este, la otra sería descubrir por qué odio capear y si tiene solución o si hay una forma diferente de aproximar la capeada. Y entonces, lo que sí descubrí alguna vez cuando estaba yo siempre a dieta es si hacía yo todo el capeado, preparaba todo el capeado, los capeaba y los metía al horno de convección. Y entonces ya no iban fritos, pero era para ahorrarme el aceite. No, no quedan tan sabrosos porque el caldillo de jitomate se lo chupan demasiado rápido. No, no tiene esa cosa así como grasosilla deliciosa para el taco, la torta, no queda. Pero bueno, es una alternativa. Y todo porque pensé que odio cocinar. Y empecé a imaginar cómo sería. Me da un respiro, me da un respiro. Me autoconsuelo y me permite ver cómo me hace sentir esa fantasía, por qué quiero recurrir a ella. Y encontrar a lo mejor una alternativa o la fantasía de qué flojera estar parada con sendo tacón, haciéndole la corte a todos los de la corte parada en Buckingham. Qué flojera. Y entonces ya no quiero ser princesa. O esta parte de cuando jugábamos de chicos, en parte de los juegos, ahorita me acordé que yo nunca quería ser la reina. Todas querían ser la reina, yo no. Porque la reina se tenía que quedar sentada en el trono. Y aunque le llevaban todo, pues era la única que no se movía y no jugaba. Entonces yo no quería ser la reina, ¿no? O sea, para eso sirve. Sí, más o menos va quedando el juego del juego y el juego de la fantasía y el juego de la imaginación como base de la creación. ¿Cómo se entrena? Pues imaginando y cómo nos nutrimos, pues con la literatura fantástica. Alguien iba a comentar algo más. Mónica, Denise. No, nada más una buena tarea de fin de semana sería ver en familia, si se dejan, Narnia, por ejemplo. Yo creo que nosotros nunca la hemos visto, o Cachitos. Y la del Señor de los Anillos, pues también me la has recomendado 100 veces y jamás la hemos visto. ¿Alguna otra más recomendada? Bueno, empecemos con Narnia. Sí, Narnia es muy bonita. A mí me gusta esta, la de El León, La Bruja y el Ropero, que si no mal recuerdo, bueno, fue la primera que hicieron película, porque después está El Príncipe Caspian, hay otras que hicieron las películas, pero ya no me gustaron las películas, ya me parecieron como estas segundas partes que intentaron ser como Acuérdense que El Señor de los Anillos son tres, porque son tres libros, son 6 tomos en 3 libros, pero la filmaron de corridito,
O sea, no suspendieron de... Entonces, no tenían problema como si pasó en otras películas. Estoy pensando en Avengers, que si ya se les hizo viejo el superhéroe y entonces ya no les funciona y cosas así, ¿no? No, aquí está todo de corridito. Se tardaron un año y medio en filmar la película, construyeron Hobbiton, todo, todo, todo. No soy fan, ¿verdad?, de Tolkien. Y conseguí las versiones extendidas, que la versión extendida son demasiado largas, son casi 16 horas de filmación y en el cine en realidad ves como 12 o menos. Entonces, con las versiones extendidas, lo que hemos hecho son maratones, pero esto es hasta que ya estás como más involucrado, ¿no? Este, y lo que hacíamos nosotros es que son 15 o 16 horas. Entonces nos juntábamos desde las 7 de la mañana, preparábamos o diseñábamos todo lo que íbamos a monchar y empezábamos desde las 7 de la mañana a ver las películas hasta las 11 12 de la noche para poder ver todo completo porque te vas dando cuenta. En particular las de Narnia no las filmaron de corridito. Entonces ya no te quedan, ¿no? Y la Guerra de las Galaxias también hubo, la ventaja es que las fueron filmando por triadas. En realidad empiezan en el episodio 4 y el episodio 4 es la que presentaron allá en los 70s, presentaron o en los 80s, ya no me acuerdo cuándo presentaron la Guerra de las Galaxias, la primera, pero ese capítulo, el episodio 4 que es donde surge Darth Vader y que el malo malísimo Malolo, Malulo de los más malos de Malolandia. Después ya sacan episodios 5 y 6. El 6 es donde ya se muere Darth Vader y se muere Anakin, no Anakin, el otro. Ay, se me fue el nombre ahorita, su amiguito. Y las que sí filmaron casi seguidas, porque fue cuando empezó como esta fantasía de hacer Harry Potter y de hacer El Señor de los Anillos y de hacer X-Men, que las hicieron seguiditas capítulos 1, 2 y 3, que es Anakin chiquito, Anakin mediano, Anakin enamorado, que le matan a la esposa y a los hijos. Y es donde te das cuenta de por qué se vuelve malo y por qué se infiltra con el lado oscuro. Él va de infiltrado para vengar la muerte de sus hijos y de su esposa. Y entonces cobra sentido, pero no se entiende eso en los capítulos 4, 5 y 6. Entonces es interesante verla toda completa, nada más que son casi 20 años de diferencia entre un bloque y el otro, y entonces el problema es que desde luego pues no hay manera de que sean los mismos actores. Bueno, Yoda siempre será Yoda, que es un mono, ¿no? Y em, y entonces pues ves diferente tecnología para filmarla. Entonces primero lo ves super fancy de hace 25 años y después lo ves super rarito de hace 45 años. Entonces está como, ¿no? Chistoso, pero la historia es muy buena y es un libro, originalmente es un libro. Y las cosas que están sacando ahora con Disney pues no tienen nada que ver y Mandalorian es la cosa más horrorosa que he visto, no me gustó nada. Mm, tampoco soy muy fan de los Avengers, pero pues no leía yo cómics de Avengers. Por las cosas que pueden ser simbólicas, pero simbólico así, quiero proponer para una de las mesas el Lorax, que me fascina. El Lorax 1, ahora ya sacaron el Lorax 2, 3, 4, 5, ni los he visto ni los pretendo ver. El Lorax está basado en un libro ay, se me fue el nombre del autor, pero es el mismo de The Cat in the Hat. Pero es preciosa la película de Lorax, es del estilo de las películas bueno, no tiene la intensidad, pero sí tiene el mensaje de las películas como Los Guardianes, El origen de los Guardianes. Otra, y es de monitos también. Pero así como estas cosas simbólicas que se me antoja que se puedan ver, Narnia, la de El León, la Bruja y el Ropero, las otras no me gustaron, los libros sí. El Señor de los Anillos, pues pueden, pero ver las versiones completas, porque si no, no se entiende. El Hobbit no me gustó, la realización cinematográfica, para nada. Este,
mm, de las películas como para ver en familia, mm, mm, bueno, las que revisamos el año pasado, de La Brújula Dorada, que también es un libro hecho película. Hay que ver si hay alguna de animación, como el año pasado nos compartiste, Monique, esto de ver Flow, peliculón, 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 quien no lo haya visto, bueno, las del grupo sí ya lo vieron, pero del grupo que no lo hayan visto, por favor no se la pueden perder, fue la que ganó el Oscar de a la mejor película animada del año pasado. No he visto el Oscar para este año y yo creo que ya tienen ahí como un listadito. Por supuesto, una historia interminable. La uno, la 2 no tiene nada que ver con el libro. Le recortan un muy buen pedazo del libro, pero se entiende el concepto. Voy a pensar en otras de literatura fantástica para poderles compartir, pero ya con eso, El Mago de Oz, sí, y es impresionante. ¿Sabes qué? Lo que yo me recuerdo haberla visto de chiquita, la original, la de con Judy Garland, pero si no me recuerdo, dura como 4 horas la película, o a mí me parecía que duraba 43, porque es larguísima, no sé si era lenta o porque es musical y lo que está maravilloso, pero no la vería yo en película, la vería en el teatro, es Wicked. Uf, uf, está, porque también te da la solución al Mago de Oz. ¿Sí vieron Wicked? ¿Ya la vieron? Aquí. Es maravillosa Wicked. A mí me gusta más en obra de teatro si llegan a poner otra vez en México. Véanla. Dana Paula lo hizo muy bien, como la bruja del oeste, porque ella es la bruja del oeste. Y es verde, como el mago de Oz, que no es verde. O sea, tiene sus asegúnes muy interesantes. Pero bueno, yo creo que ya con eso ya tenemos como para sentarse el fin de semana a ver cosas. Y ya si se nos ocurre alguna, pues lo ponemos en el chat. Alguna otra cosa que se nos ocurra. Y sí, yo creo que vale la pena ver El Mago de Oz, porque tiene muchísima simbología. Pero da un poquito de flojera porque bueno, no sé, no la he vuelto a ver, porque yo me quedé con la idea de que era infinita. Esa, y lo que el viento se llevó también era infinita. Entonces, y tampoco me gustó. Pero bueno, siempre hay cosas que valen un montón la pena. ¿Alguien más, algún comentario o algo? O ya los dejo ir a dormir y a comer. Padrísimo haberlas visto a todas. Padrísimo que nos veamos todos en la grabación. Y bueno, maravilloso. Muchas gracias y nos vemos la próxima.